Buenos días y bienvenidos a nuestro seminario web sobre evaluación de calidad de pollito. Mi nombre es Armando Medel, soy gerente de servicio para Latinoamérica en Chickmaster. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todos. Aún no podemos vernos en persona en este momento, así que estamos muy honrados en que pueda optar por un curso virtualmente para hablar de calidad de pollito. Si tienes preguntas durante la presentación, por favor, utilicen el botón de preguntas y respuestas. Tengan en cuenta que estamos grabando esta presentación y vamos a ponerla a disposición de otros. Nuestra presentadora hoy es Carolina Díaz. Ha estado con Chickmaster durante 5 años y es nuestra especialista en incubación. Sin más preámbulos, Carolina, te dejo con nuestros participantes. Y buenos días a todos, Armando, muchas gracias por esa introducción. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del producto final de nuestra parte del proceso, que es el pollito OVE. Entonces, a través de la presentación veremos los siguientes temas. El primero será cómo crear una base de datos, por qué y con qué frecuencia. El segundo tema será cómo llevar a cabo la calificación y qué registrar. El tercero se referirá más a interpretación de datos, lo que estoy viendo qué significa. Y el cuarto será cómo corregir algunos problemas que podemos tener comúnmente en las plantas. Entonces, pues empecemos con el primer tema. ¿Cómo crear una base de datos? ¿Por qué y con qué frecuencia? Entonces, ¿por qué? Porque digamos que la planta de incubación es como la carne de la hamburguesa, está en la mitad de todo el proceso. Entonces, antes tenemos nuestra calidad de huevo y unas condiciones digamos, la calidad de huevo, condiciones de alimentación de la reproductora, nutrientes, etc. Luego tenemos el proceso de incubación y ambos suman la calidad de pollito, pero a su vez la calidad de pollito más las condiciones de granja es los que nos va a dar el resultado, pues un pollo listo para faena, de buena calidad, sin problemas de patas, sin problemas de pechuga. Y pues si tenemos mayor cantidad de pollo vendible, pollo de primera, pues claramente nuestra rentabilidad va a ser mayor. Ahora bien, la calidad de pollito es también el resultado del proceso en granja, como mencionaba anteriormente. Entonces es importante que haya una retroalimentación de parte de granjas reproductoras hacia planta de incubación. El huevo finalmente va a ser el espejo de lo que hay en granjas reproductoras. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un huevo de buena calidad, pues voy a empezar con una materia prima de buena calidad que con mayor probabilidad me va a dar un pollito de buena calidad. Y por ende va a ser más fácil incubarlo, porque claramente, por ejemplo, es mucho más fácil incubar los huevos cuando están en pico de producción, que tienen una muy buena fertilidad, que tienen baja contaminación, en comparación a los lotes viejos que ya están finalizando, que tienen una calidad de cáscara diferente, que tienen mayor predisposición a contaminación y tienen una fertilidad menor. Entonces, si yo tengo una buena materia prima, hay mayor probabilidad de que yo tenga una buena calidad de pollito. Ahora, en incubación es importante hacer una detección correcta de posibles problemas y si yo los detecto, pues claramente voy a poderlos corregir y prevenir. Si yo detecto problemas, puedo prever la granja de incubación, es decir, yo le puedo decir, bueno, viene un lote con determinado problema, o ojalá fuera así, esto sería en un mundo ideal, que si se nos pasó el pollo, le pudiéramos decir a las granjas reproductoras para que con mayor razón le pongan más atención a los pollitos, les dieran algo de electrolitos, bueno, le hicieran una crianza especial, o por ejemplo, si viene de un lote contaminado, pues poder actuar con algo de tratamiento. Si tenemos una buena comunicación a lo largo del proceso, pues va a garantizar que nuestro resultado sea mejor. Hay dos parámetros muy importantes, generales, pero muy prácticos, que determinan la calidad de pollito.
Uno es el descarte de pollitos en granja, en planta de incubación, y el otro es la mortalidad embrionaria, se me están cruzando los cables, la mortalidad de pollito en primera semana, especialmente en el tercer día. Sin embargo, cada planta debe tener, o cada empresa debe tener su propio estándar. ¿Por qué? Porque, digamos, las empresas que venden pollito de un día, son mucho más estrictas en la selección de pollito que las empresas que tienen todo su proceso vertical, porque pues claramente uno está comprando, cuando se está comprando pollitos, pues uno espera tener un producto de la mejor calidad. Cuando se tiene el proceso totalmente vertical, pues realmente hay uno que otro pollito que puede servir, puede llegar a granja y puede crecer. Entonces, es importante tener en cuenta que los estándares varían según cada empresa. Y la mortalidad en granja primera semana sí ya abarca, digamos, todo lo que llegó. Entonces, es importante ponerle mucha atención, especialmente al tercer día, que es el que más está involucrado con recibimiento de pollito y proceso en planta de incubación. Sin embargo, hay otro tipo de parámetros que se pueden usar para evaluar el pollito, que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos con referencia a qué registrar. Tenemos dos tipos de calificaciones. Unos que son los parámetros cualitativos, son un poco más subjetivos, dependen de la persona, y estos se refieren al comportamiento del pollito, que esté vivo, que esté atento, que no tenga ningún tipo de deformidad, que tenga un aspecto de plumón seco, con un color uniforme, que no esté muy erizado, el aspecto de las patas, que se pueda parar correctamente, que se pueda, si yo lo volteo, se pueda parar para volver a poner de pie, de tal manera pues se evalúan los reflejos. La calidad del cerramiento del ombligo, que es como quizás uno de los más importantes. Verificar que no hayan picos rojos, ni tarsos rojos o corpejones rojos. Y el aspecto del abdomen, que básicamente pues no debe ser muy abultado, porque pues por ende nos va a decir que es un pollito que quizás no absorbió correctamente su saco vitelino. Por otra parte, tenemos los cuantitativos, que nos dan cierto tipo de score o de número. Entonces tenemos las puntuaciones, bien sea que los vamos a ver más adelante, como los que han hecho Tona y Pasgar. Tenemos el peso del pollito, tenemos el peso de la masa corporal libre de yema, la longitud del pollito, el rendimiento de los pollitos, la temperatura cloacal y la uniformidad. Entonces, de nuevo, en la parte cualitativa, pues tenemos que sea idealmente un pollito activo, con ganas de comer, con ganas de beber agua. Hay que verificar el comportamiento, porque pues hablando ya no del individuo como el pollito, sino de la población, es que estén dispersos de una forma uniforme, que no estén hacia un rincón, o por el contrario, demasiado dispersos hacia los bordes. De nuevo, verificar que no tengan ningún tipo de deformidades, que el plumón sea uniforme, aspectos de las patas que se puedan parar, que no tengan venita visible, eso lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Y la parte del abdomen, que no sea un pollito con un abdomen abultado. Entonces, en cuanto a la calidad del ombligo, hay varios scores. Nosotros, pues, en Chickmaster manejamos donde tenemos una categoría 0, que es un ombligo totalmente cerrado. Entonces, como me dijo alguien en una visita alguna vez, como de reina de belleza en bikini. El segundo es cuando tenemos un punto negro, que es difícilmente visible, digamos que el plumón lo alcanza a tapar, o los hilos también entran en uno. Dos, si tenemos ya un punto negro o un botón. Y tres, si ya tenemos todo el saco vitelino por fuera o tenemos un botón demasiado grande. Básicamente, yo pueda que tenga un pollito que se vea de buena calidad
Sin embargo, cuando yo lo voltee, que tenga problemas de ombligos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues que si no tenemos un ombligo bien cerrado, pues que sea una fuente de entrada de posibles agentes contaminantes. También se debe verificar qué porcentaje de pollitos tienen pico rojo o tarsos rojos, lo cual es un indicativo de que el pollito ha tenido cierta dificultad al momento de nacer y digamos que se ha raspado al interior del huevo al momento de picar o de ubicarse. Y se debe verificar que las patas de nuevo estén en buenas condiciones, que no tengan dedos torcidos, que den soporte al pollito, es decir, que el pollito no se abra de patas o cuando intente pararse se abra de patas, etcétera. Inclusive algunos, pues, que los hemos visto que tienen un pedacito de pata más, bueno, que no tengan tampoco ningún tipo de deformidad. Finalmente son las que van a soportar el peso de la carne del pollo durante 42 días o bueno, dependiendo del mercado, un poco más o un poco menos. Otro de los scores que se usan muy comúnmente es el de TONA. Entonces, simplemente TONA divide en dos tipos de puntuaciones de acuerdo a lo que se esté evaluando. Entonces, por ejemplo, si tiene una actividad buena, se le da un score de 6, si tiene una actividad perezosa, se le da 0, si tiene una apariencia húmeda, se le da 8, perdón, si tiene una apariencia seca y limpia, se le da 10, y así se evalúan diferentes aspectos y se les va dando un número. Entonces, el que tenga mayor número, pues es un pollo de mejor calidad. Se evalúan ojos, se evalúan patas, se evalúa ombligo, se evalúan membranas remanentes y se evalúa también la yema. Pues se saca y se revisa el tamaño de la yema respecto al pollito. Otro de los scores que se usan es el de Pasgar. Entonces, se verifica que el pollito, si se pone en posición acostado con las patas hacia arriba, cuánto tiempo se demora en volverse a poner de pie, que el ombligo esté limpio y cerrado, que no haya ausencia de tarsos rojos, que haya ausencia de punto rojo en el pico y que no tenga el abdomen tan abultado. Bueno, entonces ahora hablemos un poco de algunos estudios que se han hecho correlacionando el peso del pollo con la longitud y el peso del pollo libre de yema con el peso del pollito. Entonces, básicamente, si vemos acá, tenemos una gráfica que muestra la longitud del pollito versus la masa del pollito sin yema. Y pues no hay como una correlación directa, no es directamente proporcional. En este estudio también se evalúa la masa del pollito sin yema versus el peso del pollito y de nuevo no hay una correlación directa. Mientras que la longitud del pollito con respecto al peso del pollito sí tiene una correlación mucho más diciente, digamos que es directamente proporcional. Claramente, en teoría, entre más largo sea el pollito, pues puede tener más peso, ¿no? Tenemos mayor volumen. Entre más peso, mayor longitud, pues es un pollito más grande. Es importante verificar la uniformidad. La uniformidad, aunque lo vamos a ver más adelante, pues depende de varios factores, entre ellos el tamaño del huevo y el estado, las condiciones de incubación que se le han dado a lo largo del proceso. Otro parámetro cuantitativo es el rendimiento del pollito. Entonces, la fórmula está dada por el peso promedio de pollitos dividido el peso promedio de huevos por 100. Entonces, es considerada un rendimiento alto si es mayor al 68%. Como consecuencia va a tener un pollito perezoso, como gordo o panzón, no va a querer caminar, no va a querer ir por alimento o agua, se va a quedar generalmente echado. Si lo tenemos en un 67 a un 68%, se dice que es la tasa óptima. Entonces veremos un pollito activo, vivaz, con ganas de ir de una a comer y a beber, que es lo que finalmente se quiere. Y por el contrario, si tenemos una tasa baja, pues son los pollitos que están deshidratados, delgados, que generalmente han tenido algunas condiciones de incubación inapropiadas y
han tenido que esperar mucho tiempo a que el resto nazcan y por ende han tenido ciertos signos de deshidratación. Y tampoco van a querer comer o ir a comer y a beber tan rápidamente. Entonces se quedan dentro del grupo. Otro de los aspectos a verificar, sobre todo a nivel de nacedora, en la espera de pollito, en el transporte, es la temperatura cloacal. Debemos tener en cuenta que los pollitos son homeotermos, entonces ellos dependen de la temperatura externa para poder termorregular, o sea, ellos del todo sí tienen ciertos mecanismos de defensa, pero dependen en gran medida de las condiciones ambientales. Entonces, aproximadamente la temperatura corporal es de 39 grados centígrados, es decir, 103 Fahrenheit, y la temperatura de la ventilación debe estar, la rectal debe estar entre 100.3 a 100.5. Este es otro de las evaluaciones, entonces básicamente en este se tienen en cuenta todos los parámetros cualitativos y se convierten en cierta manera cuantitativos, entonces lo que tenemos acá básicamente es el score de los ombligos que hablábamos previamente. Se cuantifican cuántos pollitos tuvieron pico rojo, cuántos tarsos rojos, cuántos tuvieron ciertas anormalidades en patas, cuántos tuvieron anormalidades en picos, cuántos pollitos hubo muertos en bandeja, que este es un parámetro especialmente para aquellos lotes que han tenido problemas de sobrecalentamiento, porque es el típico caso del pollito que podemos ver aplastado en la canasta de nacedoras, ya cerrado su ombligo, y antes que absorber el saco vitalino, y pues generalmente como se ha quedado tanto tiempo ahí es un pollito débil que casi todos empiezan a pisarlo y termina como aplastado en la bandeja. Y otros, pues bueno, ahí se pueden colocar pollos húmedos, pollos con otro tipo de malformaciones, si llama la atención pollos untados de yema o con sangre, o bueno, etc. Entonces es importante tomar la muestra de un mismo lote, que pues recordar o colocar la edad del lote, los días de almacenamiento del huevo, porque pues claramente la calidad del pollo se puede ver afectada por días de almacenamiento prolongados. De qué máquinas, identificar de qué máquinas salieron. Y pues en base a los pollitos evaluados uno puede tener un nacimiento, un porcentaje de nacimiento promedio, y siempre es importante que cuando saquemos esas muestras lo comparemos con el nacimiento real para ver si efectivamente la muestra es estadísticamente significativa. ¿Sí? Que no hayamos mostrado, por ejemplo, en caso tal de que los días de almacenamiento de los huevos estén altos, que no hayamos cogido una bandeja que se ve afectada por esto, cuando en realidad el nacimiento estuvo bueno porque eran 2 o 3 bandejas, o 4 o 5 bandejas de un nacimiento de una máquina completa, las que estaban con un día de almacenamiento alto, porque suele pasar que a veces se nos refunden, por ejemplo, los huevos en cuarto frío, y pues las muestras no son tan dicientes, entonces es importante comparar esos dos parámetros, igual que en la parte de embriodiagnosis. Se deben tomar bandejas de diferente ubicación de la máquina, es decir, de arriba, del medio y de abajo. Ojalá, si es posible, que lo haga una sola persona para que tenga un criterio más o menos parecido y no que lo hagan muchos, porque muchas veces, o sea, es bueno hacerlo en la práctica, uno está aprendiendo a hacerlo con la gente que lo va a hacer, pero pues idealmente que se haga 1, 2 personas, 3 personas máximo, pero cada evaluación hecha por una persona. Como habíamos hablado anteriormente, incluir lotes de diferentes edades, recordar a qué lote se le hizo o escribir a qué lote se le hizo, y tener en cuenta pues las diferencias entre una nacedora y otra, que a veces puede ocurrir. Las evaluaciones se deben enfocar con un objetivo, entonces hay unas que pueden ser de rutina, entonces las de rutina generalmente se hacen por lotes, y ya si yo quiero, por ejemplo, comparar los resultados entre un programa pasos y otro, pues ahí ya se hace en un mismo lote, idealmente,
dividido en 2 máquinas. Entonces ahí ya se hace más por máquina que por lote, dándole prioridad de acuerdo al objetivo con el cual yo quiero hacer la evaluación del pollito. Entonces ahora veamos un par de ejemplos de interpretación de lo que se está viendo. Vivacidad, pues el problema puede ser que yo vea pollitos débiles, como que no quieren comer, que no están muy activos, con los ojos cerrados. Entonces pueden ser debidos a temperaturas altas a través de la incubación. Sí, recordemos que no solamente en nacedora, porque digamos, si yo tuve una temperatura alta durante la incubadora, pues esos van a ser huevos que se me van a nacer antes y van a tener que esperar mucho tiempo en la nacedora. Y si yo tengo una temperatura alta en nacedora, pues claramente también va a influir. Puede ser debido a baja ventilación en la nacedora también, que no haya disponibilidad de aire suficiente o de oxígeno suficiente. A veces cuando se va la mano un poco en la dosificación de desinfectantes, o también se pueden ver pollitos débiles cuando tenemos algún tipo de contaminación. Generalmente cuando vemos pollitos deshidratados, pues va a tener un rendimiento bajo, y cuando tenemos pollitos que no han absorbido tampoco el saco vitelino, vamos a tener pollitos con el abdomen abultado. Ambos parámetros pueden hacer que un pollito se vea quieto y como sin energía. Ahora, presencia de deformaciones o malformaciones, como por ejemplo, bueno, entre varios ejemplos, pero entre ellos podemos ver falta de uno de 2 ojos, cerebro expuesto, vísceras ectópicas, pico corto, sin pico, anormalidades en cara. Entonces, una de las causas primarias que se han hablado últimamente, o ya hace algún tiempo, son las condiciones de transporte. Entonces se dice que si hay demasiado movimiento, hay cierto manejo brusco en los huevos, las células no se dividen en un orden adecuado y tenemos ciertas malformaciones. Cuando tenemos un volteo inadecuado, porque recordemos que el volteo influye en la ventilación y en la refrigeración de las máquinas uniformemente, entonces, pues si nos crea puntos calientes también nos puede afectar la parte de malformaciones. Temperaturas en incubadora alta, que lo que más se ve son las vísceras por fuera. Enfermedades de reproductoras, como por ejemplo la falta de biotina, que nos puede generar malformaciones en el pico. O, en deficiencias nutricionales y enfermedades de las reproductoras, pues también pueden ocasionar problemas en el tracto digestivo de la reproductora y por lo tanto no va a poder absorber los nutrientes necesarios para que el embrión se pueda desarrollar. En cuanto a aspectos del plumón o de la pelusa, pues se pueden observar también pollitos pegajosos o untados con albúmina. Esto puede ser debido a temperaturas bajas durante incubación, a una humedad excesiva, es decir, a una falta de pérdida de humedad o una humedad alta en la nacedora, a volteos inadecuados, de nuevo, más correlacionados con la parte de ventilación. Entonces puede afectar también el crecimiento de la membrana embrionaria y también puede afectar la parte de absorción del saco vitelino. Y también se puede ver en ocasiones en lotes viejos, de nuevo porque los lotes viejos requieren mayor pérdida de humedad en cuanto a volumen de agua. Entonces si yo no ellos no pierden la suficiente humedad, pues va a poder ver algunos pollitos como con gel o con gomina encima. Ahora, si yo tengo un olor podrido, tengo muchos muertos en caja y ompalitis, pues puede ser más una causa de algo de contaminación. Otro de los casos que podemos ver es cuando tenemos de nuevo el pollito erizado, con olor incómodo, pues se debe evaluar la parte de la contaminación de la contaminación de los huevos. Entonces, una de las causas puede estar en las granjas reproductoras, cuando no se marcan huevos de piso o no se identifican, se envían revueltos con huevos de primera calidad, huevos de nido. Cuando tenemos algún tipo de enfermedad, por ejemplo, digestiva, y se contaminan los nidos.
cuando no se hace lavado de manos en el caso tal de que en la recolección de huevos, no hay una adecuada higiene, en caso de que sea automático en las bandas, durante el transporte también. Entonces hay carros que pueden ser mixtos de pollo y huevo, y pues si se transportó anteriormente el pollo y no se hizo una higiene adecuada y luego se transporta el huevo, pues se puede dar contaminación por falta de control en la desinfección de los huevos, porque no se aplique, digamos, el producto adecuadamente, y por el método, entonces que no se haga la dilución correctamente, que no se aplique en la cantidad suficiente, etc. En cuanto a almacenamiento, pues bueno, si yo tengo unos aires acondicionados que no se les ha hecho mantenimiento, que no se les limpian los filtros, pues de nuevo vamos a tener contaminación. Los huevos, cuando se condensa, también predispone a contaminación de los pollitos. En incubación, pues si yo no hago una desinfección adecuada del equipo, si yo tengo humedades altas y en el proceso de transferencia, de nuevo, si el equipo no está correctamente, tanto en transferencia como en proceso de pollitos, si yo no hago una desinfección correcta, pues voy a tener una predisposición. Es bueno a veces dejar los lotes viejos al final. La gran mayoría de plantas lo hacen, no solamente por la parte de contaminación, sino porque son huevos que necesitan más horas de incubación. Entonces, esto nos sirve para tratar de que esos huevos viejos no nos contaminen los de los lotes jóvenes. Veamos otros ejemplos de otros casos. Entonces, por ejemplo, de nuevo, un ombligo que no esté cerrado y que tenga un plomo seco, pues puede ser debido a una temperatura de incubación alta, porque no se tuvo un tiempo de proceso correcto. En esto nos referimos más al tiempo de cosecha. A pesar de que yo vea el pollito seco, en ocasiones su ombligo no ha terminado de cerrar. Puede que a veces yo veo pollitos secos, pero que tienen los tarsos ligeramente rojos, muy, muy poquito, que no es tan notorio, pero tiene ligeramente los tarsos rojos. Es un pollito que quizás le falta un poco más de tiempo de secado, ¿sí? Y puede coincidir con que el ombligo todavía no esté totalmente cerrado. Se pueden observar también cuando la humedad de la nacedora es alta. Otro caso puede ser que un ombligo no esté cerrado, que tengan sangre y que de nuevo tengan la pelusa seca, entonces puede ser temperatura alta de incubación. Entonces esto lo vemos mucho, sobre todo cuando son pollitos que se ven relativamente bien, pero cerraron el ombligo a una velocidad mayor que absorbieron el saco vitelino. Y pues el saco vitelino tiene algo de sangre, entonces se puede ver algo de huevos ensangrentados. Por eso los huevos ensangrentados y los pollitos con sangre pues son sinónimo de una temperatura alta, porque el ombligo se cierra más rápido, nos queda ese saco vitelino remanente y ese a veces puede sangrar. Un ombligo no cerrado con pollito mojado, maloliente, abdomen suave o barriga grande, se puede ver claramente oncefalitis, se puede evidenciar cuando hay temperatura de incubadora baja, cuando hay alta humedad en incubadora o nacedora, o cuando la ventilación es inadecuada. Básicamente el ver tarsos rojos y picos rojos, que aquí, bueno, no se alcanza a ver mi pico, pero el caso tal de que yo vea muchos tarsos rojos y picos rojos, pues es significado de que el pollo le costó trabajo nacer. Entonces, puede ser porque la cáscara sea muy gruesa. Pasa mucho en el caso de algunas pollitas ponedoras de línea de color. Se ve un poco más este tipo de síntomas porque esas líneas de color generalmente tienen una cáscara más gruesa, alta humedad en la incubadora, baja temperatura en la incubadora también, pues porque va a ser como más antes, va a ser un pollito más retrasado, y deficiencias de algunas vitaminas se pueden ver también, como laceraciones en los dedos, inclusive tratamientos. El peso del pollito, como hablábamos anteriormente, tiene correlación con el tamaño del huevo. Un huevo pequeño me da un pollito pequeño, por eso es que los lotes iniciales es una de las razones por las cuales los lotes de 24, 25 semanas la gente de pollo engorde no le gusta recibir, porque
Es un pollito chiquito, delicado, que hay que tenerle un poco más de cuidado. Baja humedad durante el almacenamiento de incubación de los huevos, altas temperaturas de incubación, porque va a ser digamos, básicamente nos genera pollitos deshidratados que no han podido absorber el saco vitelino, y al no poder absorber el saco vitelino, tienen un abdomen grande y unas patas con poca cantidad de músculos. Es un pollito como chiquito. Gran altitud, más de 1500 metros, porque recordemos que para poder absorber el saco vitelino se requiere de oxígeno. Si yo no tengo oxígeno adecuado o los niveles de oxígeno son bajos, el embrión no va a poder absorber la glucosa que se encuentra en el saco vitelino. Entonces, como mecanismo de defensa, recurre al glucógeno que está almacenado en los músculos. Y pues ahí también nos va a dar resultado un pollito que generalmente, como no puede absorber el saco vitelino, es panzón y es flaquito. Las cáscaras demasiado delgadas y porosas también pueden generar algo, digamos, más de deshidratación, se sale más la humedad y puede haber algo de diferencia entre un pollito y otro. Entonces, en el caso del rendimiento de pollito, si yo tengo un rendimiento bajo, puede ser porque incubé, se pasó de tiempo el pollito en el proceso de la incubación, porque hubo una temperatura alta de incubación. Entre 67 y 68% se considera que es el óptimo, y mayor a 68% puede ser que el tiempo de incubación es demasiado corto, que hay baja temperatura de incubación o que la humedad en la nacedora fue demasiado alta, entonces no nos permite secar. Bueno, otras de las causas que pueden generar una desuniformidad de los pollitos es que se mezclen lotes de diferentes edades. Entonces, vámonos a extremos, un lote de nuevo de 24, 25 semanas con uno de 40, pues claramente va a tener una diferencia considerable en el huevo y por ende también en el pollito. Cuando se incuban líneas genéticas diferentes, por ejemplo, pollita ponedora, sabemos que es más chiquita en comparación al pollo engorde. Cuando tenemos periodos de almacenamiento prolongados que como consecuencia nos pueden dar una campana de eclosión larga. Entonces, de nuevo, vamos a tener unos pollitos más delgados por causas de deshidratación y por nacimiento temprano, y otros que han nacido mucho más tarde. Ventilación desuniforme, algunas enfermedades reproductoras y crianza desuniforme en las reproductoras, de nuevo refiriéndonos al tamaño del huevo. El tamaño del huevo también debe ser uniforme para que yo tenga un nacimiento con pollitos uniformes. Si yo veo venas visibles, bueno, este es el extremo, pero este es lo que nos referimos hacia venas visibles, es uno de los signos de deshidratación también, bien sea por temperaturas altas, por baja humedad en la nacedora. Entonces el ambiente es muy seco y ellos remueven mucha humedad al pollito y por ende vamos a ver signos de deshidratación, por una campana de eclosión demasiado temprana. Entonces, pues por consecuencia vamos a tener mucho tiempo los pollitos esperando hasta su cosecha y se puede generar algo de deshidratación, o por una campana de eclosión demasiado prolongada. De los que tuvieron que esperar un poco antes, se van a deshidratar. Otra de las pautas que uno debe ver para saber si un pollito ha estado mucho tiempo en nacedora es la pluma del ala como escoba. Entonces uno no ve los cantillos cerrados, sino ve una especie de escoba, y ya simplemente las plumas del ave saliendo, lo cual quiere decir que nació hace un tiempo considerable. Es importante verificar la temperatura cloacal para garantizar que la temperatura ambiental que tenemos sea la correcta y que ellos no tengan que gastar energía en termorregular o en mantener su temperatura. Entonces, la temperatura rectal, si la tenemos mayor a 40 grados, pues van a tener que gastar energía en poder tener que bajar esa temperatura corporal. Por lo tanto, pues claramente será una zona no confortable. Si yo la tengo entre 40 grados centígrados y 39 grados centígrados, es la zona confort. Es donde ellos se sienten muy bien y no van a tener que gastar energía en esa parte de termorregulación. Y si es muy baja, el pollito pues se va a ver en una sola esquina. Ahorita más adelante vamos a ver un video bien típico
de pollitos con problemas de frío. Entonces, si yo veo jadeo, es un mecanismo de disipación de calor. Lo que él quiere hacer es perder agua finalmente. ¿Sí? Cuando pierde agua, pues pierde temperatura. Generalmente junto con el jadeo llega el aumento de actividad respiratoria, entonces aumenta esa frecuencia respiratoria y tenemos gasto de energía donde no queremos. Nosotros queremos que los pollos gasten energía en convertir alimento en carne, no en termorregular. Entonces, es la razón por la cual debemos tratar de evitar este tipo de comportamientos. Si tengo una temperatura ambiental demasiado baja, lo que voy a ver es pollitos en una esquina, agachados, en ocasiones se pueden ver como aislados o erizados en una sola esquina. Entonces, pues, a ver si nos reproduce el video. Este es un típico video de pollitos con frío. Si los vemos, están hacia un lado de las cajas, tratando como de mantener el calorcito entre ellos. Lo que hacen básicamente es que pues disminuyen todo el flujo sanguíneo hacia la periferia y lo que hacen es tratar de mantener ese calorcito en los órganos vitales. Es una forma de tratar de disminuir esa deficiencia de temperatura que hay en el exterior. Entonces, esto de nuevo también cuesta energía. Y esa energía que nosotros necesitamos es para que ellos vayan, coman, beban y transformen alimento en carne. Ahora veamos algunos casos de cómo corregir ciertos problemas que se pueden ver a veces en las plantas de incubación. Entonces tengamos en cuenta que la temperatura del pollito, o bueno, durante la incubación del huevo debe estar entre 100 a 101 grados Fahrenheit. Y el pollito debe ser de 103 a 105 grados Fahrenheit a nivel de la cloaca. Debemos tener en cuenta que los embriones al inicio de su desarrollo son endotérmicos, es decir, necesitan que se les aporte temperatura, y al final son exotérmicos, entonces lo que debemos hacer es remover esa temperatura porque empiezan a producir mucho calor. Razón por la cual en una máquina de tapa única pues vemos que el comportamiento de la máquina al principio es usar sus métodos de calefacción y al final cancela calefacción y lo que hace es usar métodos de enfriamiento. La temperatura, de nuevo, se puede ver afectada por calibración de máquinas, entonces si la máquina realmente me está haciendo una lectura falsa, si yo tengo un damper que no está correctamente calibrado, si yo tengo deficiencias en sellos de máquinas, entonces va a generar que la máquina se me enfríe en la zona frontal y tenga mayor uso de calefacción. Otro caso puede ser que los elementos de calefacción no funcionen adecuadamente, entonces es que la máquina esté requiriendo calor y pues que los calefactores o las resistencias no entren, entonces pues va a seguir pidiendo calor. En que la ventilación no esté uniforme, entonces la velocidad de los ventiladores, si tengo un ventilador con una velocidad más lenta y otra con más rápida, pues la temperatura o la disipación de temperatura, bien sea calor o fría, se va a ver afectada. Cuando tenemos filtros de los serpentines obstruidos, entonces disminuye el flujo del agua y por lo tanto la capacidad de enfriamiento se ve limitada, se generan puntos de calor. Condiciones inadecuadas del agua de refrigeración, temperatura, presión, flujo. En ocasiones, otro de los casos puede ser cuando tenemos tiempos de transferencia prolongados. Entonces, por ejemplo, arrancamos a transferir una máquina, en el caso de tapa única, y la apagamos y dejamos los carros ahí adentro. Pues claramente los que se quedan adentro pues se van a calentar. Recordemos que ahí los huevos están produciendo calor. A no ser que yo tenga una sala demasiado fría y pues claramente se enfríen, pero los embriones bajo condiciones, digamos una temperatura de sala a 24, 25 grados, lo que van a hacer es calentarse. Malas condiciones en las salas pues también nos van a afectar. Si yo tengo una sala demasiado fría, una sala de incubadoras o unas horas demasiado fría, el aire pues va a ingresar a la temperatura fría, dígase 18 grados centígrados, y por ende la máquina para mantener su punto fijo de temperatura va a tener que activar su resistencia. De nuevo nos genera puntos de calor,
sobre todo a los huevos que están más cerca de esa resistencia. Entonces, ventilación, recordemos un poco una falta de ventilación nos puede generar poco oxígeno dentro de la máquina, una humedad alta, niveles altos de CO2 y una temperatura alta. Entonces, verifiquemos la apertura de la regulación de los dampers, tanto de salas como de máquinas. Hay que verificar la configuración de los ventiladores, se debe verificar también de nuevo las condiciones de la sala, que le esté ingresando el aire adecuado a las máquinas y también las condiciones de pleno, que tengamos el diferencial entre la entrada y la salida correcto para que el aire pueda atravesar, el volumen correcto de aire pueda atravesar la máquina. Y remover humedad, remover temperatura, proporcionar oxígeno y remover CO2. En cuanto al volteo en la incubadora, ayuda a que la membrana coroalentoidea se desarrolle completamente, ayuda a que las membranas vitalinas sean reemplazadas por la membrana del saco vitulino. De nuevo, la ventilación está muy cercanamente relacionada con la ventilación de la máquina. Un mal volteo nos puede impactar en malposiciones y también en algo de malformaciones. Este es un caso donde se ve el desarrollo incompleto de la membrana coroalentoidea por falta de volteo, y es cuando uno ve este hueco en el fondo del huevo, ¿sí? Muchas veces va acompañado de un pollito que nace más o menos así. Entonces es importante, como hemos visto en un seminario anterior, verificar la calibración y la instalación de volteo. Bueno, de eso Armando nos abrió en una presentación súper completa, pero es bien importante verificar la calibración del volteo y el mecanismo como tal que esté correctamente funcionando. En cuanto a la pérdida de humedad, varía entre etapa única y etapa múltiple, porque recordemos que en etapa única tenemos el damper cerrado hasta el día quinto y séptimo, entonces solamente tendremos 11 días para poder perder todo el agua, mientras que en etapa múltiple, da el caso que se abra el día séptimo y se transfiera al 18, y mientras que en etapa múltiple el damper todo el tiempo está abierto, solamente se cierra en el momento de la carga, o cuando se baja la temperatura o se baja la humedad, pero el resto el damper está abierto. Entonces tenemos mucho más tiempo para perder humedad. ¿Qué se debe verificar? La calibración de los sensores de la humedad de la máquina, la postura de la mecha, en caso tal de que sea bulbo húmedo, que la mecha esté correctamente puesta, que el contenedor de agua tenga agua, que la mecha no sea muy corta de tal manera que le falte absorber agua hacia el sensor, verificar la calibración del damper, que lo que nos dice el control realmente coincida con la parte física y visual. La velocidad de los ventiladores, si yo tengo una máquina con una velocidad de ventiladores muy baja, pues va a tener una menor ventilación y por ende va a tener una mayor humedad. La humedad ambiental también es como la más limitante, porque pues esa es la que muchas veces no está bajo el control de nosotros y los equipos son los que deben adaptar ese tipo de aires. Y las presiones de plenum, si yo no tengo una presión de plenum adecuada, yo no le voy a retirar la humedad suficiente a la incubadora o a la nacedora. Pero para este caso es la incubadora, caso de pérdida de humedad. Es bien importante verificar los tiempos de cosecha. O sea, la campana de eclosión nos dice mucho. Realmente uno debe verificar cuánto duró, la duración total, y también debe verificar el tiempo entre el pico y la cosecha para garantizar que todos los pollitos que nacieron tarde, o que nacieron más bien al final de la campana, logren cerrar su ombligo. Si yo veo deshidratación, pues debo verificar, tratar de identificar si fue dentro de la máquina o si es en la sala de pollitos. Estas son las condiciones ideales en una sala de pollitos. Sin embargo, este no es un estándar. Yo siempre digo que es importante medir la temperatura cloacal de pollito y de acuerdo a eso ir acomodando la temperatura ambiental, que también se puede ver ligada
a qué tantos pollos tengo yo en la sala. Entonces, si yo tengo apenas una caja de pollos, pues quizás 24 grados centígrados puede ser muy frío. Y más si, por ejemplo, los pollitos están cerca de la inyección de aire. Mientras que si yo tengo la sala completa y llena de cajas de pollos, probablemente va a tenerme que ir un poco menor a la temperatura 24 grados centígrados. Bueno, ya hablamos bastante acerca de qué es lo que pasa con la falta de uniformidad, entonces idealmente cargar las máquinas con edades muy parecidas y de esta manera pues va a tener huevos de un tamaño más similar y tratar de tener los huevos también en el rango más cercano de días de almacenamiento. O en una planta, alguna vez un cliente dijo, no, yo ya tenía tantos días de almacenamiento que realmente lo que hice fue empezar a cargar los huevos por días de almacenamiento, dándole prioridad a esta característica en vez del lote. Y me funcionó muy bien porque pues claramente si yo tenía todos entre un rango de 12 y 15 días, pues ellos iban a nacer en un tiempo mucho más parecido que si yo tenía un rango del mismo lote entre 15 y 8 días. Entonces, de esa manera lograba cerrar un poco más la campaña de eclosión y tenía buenos resultados. Respecto a la contaminación, bueno, ya hemos hablado de este tema, pero en granja, pues tratar de hacer la desinfección de la mejor manera posible, recolectar huevos de una manera frecuente. ¿Y por qué? Porque si yo dejo un huevo mucho tiempo en el nido, pues tengo más posibilidad de contaminación y también de que lo que decimos aquí en Colombia, como que se preincuben, es decir, que arranquen su desarrollo embrionario y después cuando se enfríen se mueran. En cuanto al almacenamiento, pues evitar la recepción de huevos que estén en el piso con elementos que puedan estar contaminados. En cuanto a la proceso de incubación y transferencia, en la medida de lo posible, no incubar huevos de piso, o si lo hace, marcarlos y se pueden cargar en la parte de abajo de incubadoras y nacedoras, de tal manera, o sea, transferirlos también en la parte de abajo, no hacer ninguna reacomodación en la ubicación de bandeja de incubadora, canasta nacedora. Si hay algún problema en un lote determinado, pues trate de aislarlo, es decir, incúbelo en una sola incubadora, transfiéralo al final, názcalo al final para que no le contamine todos sus equipos. Mantenga las áreas limpias, entonces es importante tener a alguien muy atento en las plantas de incubación que esté revisando la parte de limpieza. Es bueno también tener un programa de inspección y de análisis de muestreo en la parte microbiológica para poder pues medir los productos, verificar que sí se esté haciendo la desinfección de manera adecuada. Un aspecto bien importante que también nos puede generar contaminación muchas veces es el agua de aspersión o el agua de lavado de bandejas o el agua de lavado de carritos. Esa agua también idealmente debe ir tratada. Finalmente, bueno, ¿cómo sería el pollito que todos quisiéramos obtener o el producto final que quisiéramos obtener? Sería un pollito activo y despierto, libre de defectos físicos e infecciones, de buen color, parejo, de buen olor o inoloro más bien, porque tampoco que le echemos perfume, hidratado, con buena curación de ombligo y que dentro del grupo tenga un tamaño uniforme. Muchas gracias por su tiempo y quedamos atentos a preguntas. Esperamos un tiempo para preguntas. Hay una, Carolina, si la quieres contestar. A ver, buenos días. ¿Cómo determinar la humedad relativa que requiere en una sala de incubación y lo que requiere la máquina de incubación para obtener óptimos resultados en la pérdida de humedad, la transferencia? Bueno, lo primero es determinar qué tipo de máquina tienes, Marisela, porque no es lo mismo las condiciones de humedad de una máquina clásica etapa múltiple a una máquina etapa única, básicamente por lo que hablábamos hace un tiempo. La máquina etapa múltiple requiere una humedad más alta por la razón de que casi siempre tiene su
su damper abierto, ¿sí? Porque tenemos embriones de diferentes edades, ¿sí? Unos que tienen 1, 3, 7 y bueno, así son varias edades. Entonces, el damper de esa máquina siempre se mantiene abierto. Por lo tanto, la humedad debe ser mayor. Si es una etapa, y estamos hablando de un 50-60%, si es una máquina etapa única, yo debo tener una humedad menor en el pasillo, porque como tenemos 7 días ese damper cerrado, y dado el caso que se transfiera a los 18 días, solo tenemos 11 días para obtener la pérdida de humedad objetivo, pues el aire que ingresa a la máquina debe tener menos humedad para que de esa manera la pérdida de humedad se dé una mejor forma. Entonces se habla de 40 y 50%, entre un 40 y un 50%. Y también no solamente son las condiciones de humedad en sala, sino las condiciones de extracción en el pleno. En esas máquinas debemos tener un diferencial de presión y es muy importante el diferencial de presión. De hecho, no funcionan sin diferencial de presión porque no tienen su capacidad propia de hacer el diferencial de presión, mientras que una múltiple sí. Bueno, aquí hay otra pregunta. Cuando el pollito ya está en el galpón de engorde y muestra retraso en el crecimiento, ¿qué aspectos se deben revisar, sea en la incubadora a 1901 metros sobre el nivel del mar o en reproductoras? Bueno, efectivamente esta es una altura mayor a la promedio en plantas de incubación. A 1901 metros sí podemos tener ciertas limitaciones en la disponibilidad de oxígeno y por lo tanto al embrión le va a costar más trabajo desarrollarse porque pues de nuevo como hablaba anteriormente para poder absorber el saco vitelino y sobre todo metabolizar la glucosa se necesita de oxígeno. Entonces una de las opciones, se pueden hacer manejos como por ejemplo inyectar oxígeno, es el caso de sobre todo donde más vemos estas plantas es en México, ¿no, Armando? Sí, mira, Se hace la necesidad algo de que inyectar tienen que oxígeno. sí, algo que tienen que tomar en cuenta con estas plantas a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar es que es mucho más crucial el tener tanto la ventilación como el agua fría correctamente. De lo contrario, aquí sí le cobra mucho cualquier error. A nivel del mar, por ejemplo, si el agua fría no funciona muy bien, la ventilación está medio trabajando, no hay grandes problemas, pero a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, todo se vuelve crítico. Inclusive los manejos cambian y los conceptos. Es decir, alguna vez llegué a una planta y claro, todos los dampers cerrados en una máquina múltiple. Y lo primero que llamó la atención fue eso y había olvidado que realmente estaba bastante alta y que el damper debe estarse cerrado para que el oxígeno que le inyectan directamente a la máquina se mantenga, no se barra. Bueno, y ya si inyectas oxígeno, ya cambian todas las reglas de incubación, también eso Sí. hay que considerarlo. Bueno, otra pregunta. Quería saber con respecto a la sala de pollitos, ¿qué renovación de aire sería adecuada? Muchas gracias. Armando, ¿me das una mano ahí? En la parte de ingeniería, ¿cuántos FM se manejan? ¿Igual que la nacedora? Se mide por cada 1.000 pollitos, o sea, depende de la cantidad de pollos que tengas, tú más o menos requieres de 3 a 5 CFMs por cada 1.000 pollitos. Entonces, tú calculas la cantidad de huevo que tienes dentro de una máquina incubadora para calcular la ventilación. Lo mismo pasa con nacedoras, nada más que en nacedoras necesitamos de 15 a 25 CFMs por cada 1.000 pollitos. Este se refiere a la sala de pollitos. Entonces manejamos un volumen muy especial de nacedoras. Es muy parecido a nacedoras. Se iría casi a 25 CFMs por cada 1.000 pollitos. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cuántas edades de reproductoras sería recomendable tener en una máquina de carga única? Máquinas tan grandes que cargan 130.000 huevos, es difícil manejar un solo lote, una sola edad y una sola línea. Totalmente de acuerdo. Y en estas máquinas tan grandes sí es difícil manejar una sola edad. El rango bajo el mundo ideal son 10 semanas de diferencia entre el lote más joven y el lote más viejo. Pues en ocasiones uno tiene en cuenta o se sabe que
que puede ser más. Entonces, lo que se trata de hacer es también distribuir las edades de la forma más uniforme posible, dejando los huevos de reproductoras viejas en la parte posterior de la máquina y los jóvenes en la parte anterior. El gol aquí en etapa única, sobre todo en máquinas muy grandes, es que la diferencia por zona entre las mezclas de huevo que tengas no sean tan amplias, o sea, sean las mínimas posibles, y eso depende mucho de tu combinación de lotes. Entonces, tú no vas a mezclar viejo con joven, sino vas a mezclar lo más parecido en edad que tengas por zona. Ese es eso es lo que se debe de hacer en estos casos. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál debe ser el peso mínimo y máximo del huevo a incubar para que sea un pollito viable? Bueno, realmente eso depende de la línea genética. De nuevo, si es ponedora o si es pollo de engorde. Y dos, depende de la nutrición de la reproductora. Pero pues idealmente sería el peso de un huevo en pico de producción que está sobre los 65 gramos. Ojalá no más de 78 gramos, ¿no? Y no menos de 40 gramos, 42 gramos. Don Silvano, ¿cuáles las tecnologías adicionales que podemos implementar en las incubadoras de Chickmaster múltiple o control Génesis 4? Ejemplo, con control de pérdida de peso automático, sensor de O2. No, en múltiple realmente no tenemos algún método de ajustar la pérdida de peso de una forma automática. Chickmaster no tiene esa posibilidad. Digamos que los ajustes se hacen en base a las mediciones que se han hecho en campo. Y en cuanto a sensor de oxígeno, no tenemos tampoco sensores de oxígeno, tenemos sensores de dióxido de carbono, y pues el control Génesis 4 da la posibilidad de controlar el damper por CO2. Pero pues realmente en tecnologías múltiples mantener el CO2 es muy difícil porque de nuevo el damper está abierto casi todo el tiempo. Lo que dura cerrado serán máximo unas 3 horas a la semana, que serán las 2 veces que se hacen cargas. El resto está abierto. Y otra cosa que se debe tener en cuenta es que el CO2 es producto del metabolismo del embrión, entonces va a tener una variabilidad amplia en las lecturas de CO2 de acuerdo a si tengo un lote que tiene baja fertilidad, bien sea porque está muy joven o muy viejo, con respecto a uno que esté en pico. Armando, creo que nos va a tocar terminar de contestar por escrito ya los correos de cada persona, porque vamos a hora y 10. Bueno, aquí la última. Y el resto igual, si las vamos a contestar, se las contestamos directamente a sus correos escrito, y también lo que hacemos es publicar un archivo que se llama QIA, preguntas y respuestas, en la misma dirección donde van a poder encontrar esta presentación grabada. Con respecto a la calidad de ombligos, dice una tabla con determinados porcentajes de score de ombligos. ¿Esos son los que debemos esperar encontrarnos en granja? No, porque recuerden que esta evaluación de ombligos se hace en la canasta de nacedoras, recién sale en la nacedora. Entonces, ahí me puedo encontrar con pollitos con ombligo totalmente por fuera, que es totalmente descartable. Ese pollito no debiera ir a granja. Entonces, no, estos son porcentajes que se manejan en planta de incubación, no en pollo, en granja de engorde. Bueno, el resto hay todavía varias. El resto las vamos a contestar de nuevo yo creo que vía correo y vía escrita a cada uno de los correos de ustedes, de las dos maneras. Muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por sus preguntas. Esperamos vernos en una próxima oportunidad, ojalá en sus plantas. Y de todas maneras, cualquier pregunta adicional o consulta, pues estamos disponibles por medio de nuestros correos o nuestros WhatsApp. Gracias, Carolina. Gracias a todos por su atención y esperemos vernos pronto.